La carretera se extendía frente a mí como una cinta oscura bajo el cielo encapotado. Mientras conducía, el motor del coche apenas perturbaba el silencio sepulcral de esa tarde de otoño. No había otra vida a la vista, ni luces de casas vecinas, ni tráfico, ni huellas de civilización más allá de la polvorienta ruta. Sentí un cosquilleo en la nuca, una mezcla de emoción y aprensión, justo antes de girar por el camino de tierra que llevaba a mi nuevo hogar. La casa apareció entre la niebla baja como un gigante dormido. Sus muros de piedra, cubiertos de musgo y grietas, exudaban antigüedad y abandono. A simple vista, parecía el refugio perfecto para un escritor que buscaba inspiración y soledad. Yo lo veía como un escape. Tras meses de bullicio urbano y noches sin descanso, necesitaba un lugar donde pudiera concentrarme en mi canal de terror, contar historias con la autenticidad de quien ha sentido el miedo en carne propia. Aparqué a un costado del porche y salí con las llaves en la mano. La verja chirrió con un leve gemido metálico al rozar. Di un paso hacia adelante y la respiración me dio un vuelco. Había un silencio absoluto, tan denso que parecía una pared contra mis oídos. El aire olía a humedad antigua, a madera podrida y hojas secas. Me detuve, cerrado en ese instante, y levanté la vista hacia la ventana del segundo piso. Poco después, lo vi. Un gato negro, del tamaño aproximado de un perro pequeño, estaba encaramado en el alféizar de la ventana. Su pelaje oscuro se confundía con la sombra de la casa, pero sus ojos brillaban con un reflejo ámbar, casi hipnótico. Apenas parpadeó al verme, sin moverse un centímetro. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Inmediatamente, aparté la mirada y volví a centrarme en la puerta principal. La cerradura cedió con un clic seco. Al entrar, el tablero de madera crujió bajo mis pies. La luna nueva apenas dejaba entrar luz, pero alcancé a distinguir muebles cubiertos con sábanas blancas y una capa de polvo que cubría todo como una neblina. Dejé la maleta junto a la escalera y recorrí la estancia principal con la linterna de mi teléfono. Cada rincón parecía esperar paciente mi presencia, como si el silencio hubiese sido preparado para recibirme. Coloqué cajas en el pequeño comedor y me senté un instante, conteniendo el aliento. Los sonidos de la casa, un tronido ocasional, el roce de las vigas, se sentían exacerbados en la penumbra. Noté una leve vibración en el suelo, suave como un latido, pero cuando volteé no había nadie. Intenté convencerme de que era fruto de mi imaginación. El cansancio del viaje, mi mente predispuesta a buscar indicios de terror. Al subir al segundo piso, los peldaños crujían de manera irregular, como si algunos estuvieran a punto de ceder. Al llegar al pasillo, apunté la luz del teléfono hacia las puertas cerradas. Cada una guardaba un misterio distinto. Imagino que en una de ellas estaría la habitación que usaría de estudio, en otra el baño con la modesta bañera antigua, y quizás en la última un pequeño desván. Justo frente a mí, el pasillo terminaba en una ventana enrejada, y fue ahí donde distinguí de nuevo la figura felina. El gato permanecía inmóvil, observándome desde el exterior. Parpadeó una vez, luego se deslizó hacia la izquierda y desapareció junto al muro sin hacer ningún ruido. Por un momento me quedé paralizado, con la linterna temblando en mi mano, dudando si debía acercarme hasta la ventana. Al final, la curiosidad venció al temor. Me apoyé contra la fría pared y miré el jardín descuidado bajo la luna. Los arbustos estaban crecidos, las begonias muertas, y un antiguo columpio oxidado colgaba solitario. El silencio absoluto me envolvía, pero juraría que advertí un maullido muy lejano, casi como un susurro. Pensé que quizá el sonido venía de mis propios nervios, de la expectativa de descubrir algo extraordinario en aquel lugar olvidado. Volví a mi habitación provisoria y encendí el portátil. Necesitaba empezar a grabar mi primer vídeo desde esta casa antes de que mi mente comenzara a divagar en historias de terror que no existían. Ajusté la cámara y di un saludo tranquilo, explicando a mis suscriptores que esa noche participaban en una experiencia especial. Grabar en un lugar supuestamente embrujado
narrado en primera persona, con sonidos reales capturados durante mi estancia. Sentía la adrenalina mezclada con el frío en las manos. Mientras hablaba al micrófono, revisaba las notas sobre la leyenda local. Se decía que la casa había pertenecido a un matrimonio sin hijos, y que tras una serie de sucesos extraños, objetos que cambiaban de lugar, ruidos imposibles, apariciones fugaces, los dueños habían desaparecido hace décadas. Nadie supo jamás qué les ocurrió. El vídeo había de incluir estas advertencias, sin exagerar, manteniendo siempre un tono realista. Tenía que convencer a la audiencia de que lo que verían era auténtico. Terminada la introducción, apagué la luz principal y dejé solo la lámpara tenue en la esquina. El encuadre mostraba el pasillo oscuro, la puerta de madera y, al fondo, la ventana por la que había visto al gato. Di paso al silencio y esperé. El micrófono captó mi respiración, el leve zumbido de la cámara activándose, y luego nada más. Quise tomar valor y hablar en voz baja. Detallé la textura de las paredes, describí mis sensaciones y dejé preguntas abiertas para la audiencia. ¿Qué harían ellos ante un gato que aparece sin ser invitado? ¿Se atreverían a investigar en la noche? De pronto, un golpe seco resonó en el piso inferior. El sonido me sobresaltó. El micrófono lo registró, un estrépito breve, como algo pesado arrastrándose. Sujeté la cámara con fuerza y respiré hondo. No escuché ningún maullido, ni el roce de una pata, solo ese estruendo. Di un par de pasos hacia la puerta, dispuesto a bajar y comprobar qué había ocurrido. Pero entonces recordé los viejos consejos de tu madre. No investigues ruidos extraños solo. Sin embargo, mi curiosidad insistía. Apagué la cámara y salí de la habitación. Al pisar el primer peldaño, sentí una brisa fría que subía por la escalera, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Miré hacia arriba, y por un instante, juraría que algo sombrío se asomaba al dintel de la puerta. Me detuve y apunté la linterna, pero no había nada. En compensación, allí, frente a la puerta, aparecieron dos huellas pequeñas grabadas en el polvo grueso del suelo. Huellas de gato, perfectamente delineadas. El silencio volvió a convertirse en un instrumento de tortura. Tomé aire, recogí la cámara y regresé a la habitación. Cerré la puerta con un giro rápido. Me senté frente al portátil, con las manos temblando apenas perceptiblemente, y estuve escribiendo el guión para el vídeo de presentación. De fondo, el viento comenzó a golpear las ventanas con insistencia, como si insistiera en recordarme que no estaba completamente solo. Aún así, mientras transcribía mis notas, intenté convencerme de que todo era normal. Un gato callejero buscando refugio, viejas vigas que crujen al cambiar la temperatura, el viento contra los cristales. Aún así, no pude quitarme de la cabeza la mirada ámbar de esos ojos que me habían observado desde la ventana. Y mientras escribía la última frase antes de darme un descanso, se produjo un sonido casi imperceptible, un suave maullido, muy cercano, como si el gato estuviera dentro de la casa. Entonces comprendí que mi estancia apenas comenzaba, y que esa noche sería el inicio de algo que no lograría comprender hasta mucho después. El maullido parecía resonar justo detrás de la puerta cerrada. Me quedé inmóvil unos segundos, con el corazón desbocado, preguntándome si mi mente me jugaba una mala pasada. Lentamente, enderecé la cámara y la apunté hacia el pomo. No vi movimiento, pero el aire parecía vibrar en el umbral. Cuando volví a girar, noté que la temperatura había descendido de golpe, un frío húmedo que calaba hasta los huesos. Reuní valor y giré el pomo. Al entrar en el pasillo, el haz de luz de mi linterna temblaba, proyectando sombras alargadas sobre la madera vieja. Avancé unos pasos. Cada crujido de la tarima me hacía detenerme y retroceder, pero mi curiosidad compensaba el miedo. Fue entonces cuando lo vi. El gato estaba junto a la pared, inmóvil, con la cabeza ladeada como si me estudiara con atención. Sus ojos brillaban en la penumbra, dos círculos de un verde intenso que desprendían una energía extraña, casi eléctrica.
Me acerqué con cautela para no espantarlo, pero la distancia entre nosotros no cambió. Di un paso más, y en lugar de huir, el gato dio un suave salto hacia atrás, como manteniendo el espacio justo para observarme. En ese instante, sentí que él me enseñaba algo. Su mirada no era de un animal doméstico, sino de un guardián que vigilaba mis movimientos. Decidí grabar su comportamiento. Encendí la cámara y dejé que captara cada detalle. El pelaje erizado en la nuca del gato, las patas apoyadas con delicadeza sobre el suelo polvoriento, el brillo inquietante de sus pupilas. Mientras hablaba en voz baja, describiendo lo que veía, escuché un nuevo sonido. El roce de algo acariciando la pared, un pequeño arrastre que inició allí donde el gato posaba sus patas. Fueron apenas segundos, pero suficiente para estremecerme. Tratando de mantener la calma, afirmé en la grabación que, a pesar de la sorpresa, todo parecía natural. Un gato callejero atraído por el calor de la casa abandonada. Sin embargo, sabía que estaba mintiendo. Al revisar la grabación, la estela en la pared no encajaba. Era un rastro irregular, como si líneas dibujadas con uñas se hubieran alargado lentamente, prolongándose hacia el corredor. Y el gato parecía marcar con su mirada cada centímetro de esas marcas. Decidí seguirlo. Con la cámara en el hombro, avancé por el pasillo. El gato me precedía, girando en silencio hacia la siguiente puerta, y se detenía para mirarme cada vez que me acercaba. Mantuve una distancia prudente, pero fue imposible no sentir una atracción hipnótica. Abrí la puerta de la habitación vacía y él entró sin dudar. Encendí la luz de mi teléfono y vi el piso cubierto de polvo. En medio, varias huellas iguales a las anteriores marcaban un sendero hacia la esquina, donde descansaba lo que parecía ser un viejo baúl. Apenas acomodé la cámara para enfocar el baúl, el gato desapareció. Giré sobre mí mismo buscando su silueta negra, pero no lo vi. Mi respiración se aceleró y sentí el impulso de salir corriendo, pero me contuve. Lentamente me acerqué al baúl y observé cómo las huellas comenzaban frente a él. Con el pulso tembloroso, alcé la tapa. Dentro había papeles amarillentos, cartas antiguas y recortes de periódico que hablaban de sucesos extraños, desapariciones inexplicables y, en varias ocasiones, del mismo gato negro como testigo mudo de cada tragedia. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Por qué el gato me conducía a esos documentos? ¿Qué buscaba revelarme? Sentí que algo importante estaba a punto de estallar, pero el miedo me impidió seguir adelante solo. De pronto, escuché un maullido justo detrás de mí. Mi reflejo fue girarme con la cámara al hombro. Allí estaba el gato, muy cerca, sus ojos clavados en los recortes como si leyera conmigo. El maullido se repitió, esta vez más fuerte, casi imperioso. Una corriente de aire hizo vibrar las cortinas ajadas, y los paneles de la pared temblaron suavemente. Supe entonces que no era un simple animal perdido. Era el centinela de algo antiguo, un mensajero que abría puertas a secretos que jamás debían salir a la luz. Apunté la cámara de nuevo hacia el gato y comencé a narrar con voz temblorosa. Esto es real. Lo que encuentran aquí podría costarnos más que la cordura. Entonces, el gato parpadeó, y por un instante, sus ojos se tiñeron de un rojo intenso antes de volver a la calma habitual. Mi respiración se detuvo, y supe que aquella noche apenas había comenzado. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo y un viento helado que barría las hojas secas del jardín. Mientras tomaba mi café en la pequeña cocina, todavía sentía la tensión de la noche anterior revolviéndose en el estómago. El maullido lejano, las huellas en el polvo y el baúl lleno de recortes me mantenían con la mente despierta, en alerta. Salí al porche con la taza en la mano, dispuesto a estirar las piernas antes de revisar los documentos. Fue entonces cuando escuché el crujido de grava cerca de la verja. Al alzar la vista, vi a un hombre mayor apoyado en un bastón, observándome con ojos entrecerrados. Llevaba un sombrero de ala ancha y una chaqueta de lana gris, ya raída por el paso de los años.
No había coches en la calle de tierra ni señales de vecinos, pero él apareció como un espectro. Di un sorbo al café y bajé la mirada, dispuesto a hacer un saludo cordial. «Buenos días», dije con voz tranquila, esperando no revelar mi inquietud. El hombre hizo una inclinación leve de cabeza, sin sonreír. Sus labios permanecían apretados, pero sus ojos brillaban con una intensidad extraña. «No deberías quedarte mucho tiempo aquí», se escuchó su voz, grave y rasposa como arena moviéndose. «Hay fuerzas en esta casa que no respetan a nadie». Sentí un escalofrío. Aparté la taza y la coloqué con cuidado sobre la barandilla. Observé al hombre con atención, buscando algo en su mirada que me dijera si estaba bromeando o si hablaba en serio. «¿A qué se refiere?», pregunté con calma, aunque el café se había vuelto frío. El vecino apoyó el bastón en el suelo y dio un paso más cerca. Sus botas levantaron un pequeño remolino de polvo. Me mantuve firme, tratando de entender si aquel aviso era un gesto amistoso o una advertencia siniestra. «Hace años, esta casa fue testigo de cosas que ni el tiempo logra olvidar», dijo mirando hacia la ventana del segundo piso. «Gatos que aparecen y desaparecen, voces que llamaban a los que vivían aquí, incluso después de muertos. No es una leyenda. Quienes intentaron ignorar las señales terminaron pagando un precio muy alto». Mi mente repasó los recortes de periódico. Desapariciones, accidentes inexplicables, desapariciones de toda la familia. Nada mencionaba gatos ni maullidos, pero el concepto de señales encajaba con lo que estaba experimentando. «¿Se refiere al gato que vi anoche?», inquirí, intentando sonar escéptico. El vecino frunció el ceño y dirigió su mirada hacia el baúl que asomaba por la ventana del pasillo, donde lo había dejado en penumbra. «Es mucho más que un simple gato. Quienes lo vieron hablan de que advierte antes de que algo terrible ocurra, pero el aviso es la parte más liviana. Después viene lo inevitable, y créame, nadie quiere enfrentar lo que viene después». Aquellas palabras cayeron como un golpe en mi pecho. Pese a mi formación para buscar la verdad y exponerla ante mi audiencia, nunca había sentido un miedo tan profundo. El vecino alzó la mano y tocó suavemente la barandilla, como si sellara un pacto no verbal. «Escucha lo que te digo, forastero. Deja de grabar en este lugar, olvida lo que viste, y vete antes de que sea demasiado tarde». Quise preguntar más, buscar detalles sobre los sucesos pasados, pero él sacudió la cabeza con lentitud. «No hay explicación que te ayude, solo cuidado. El gato no hace más que cumplir su labor, pero tú no estás preparado para lo que acecha en la penumbra de esas paredes». Se dio la vuelta con esfuerzo, apoyándose fuertemente en el bastón, y comenzó a alejarse por el sendero. Quise llamarlo de nuevo, preguntarle su nombre o dónde podía encontrar registros más antiguos, pero el viento se coló entre los árboles y su figura desapareció en un instante, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé en el porche, mirando el punto donde se desvaneció, con la taza vacía en la mano. Una parte de mí quería correr hacia adentro, cerrar todas las puertas y encender todas las luces. Otra parte se sentía obligada a saber más. Dejé la taza y bajé los peldaños con pasos cortos y lentos. Con la cámara al hombro, me encaminé al pasillo principal, decidido a revisar cada centímetro de la casa antes de enfrentar ese aviso. La atmósfera era distinta. Los muebles cubiertos con sábanas parecían más amenazantes, como figuras dispuestas a moverse en cualquier momento. El aire olía a madera antigua y moho, y cada respiración me recordaba la fragilidad de mi presencia allí. Desde el piso superior, llegó otro maullido, más suave que el anterior, pero cargado de una urgencia difícil de ignorar. Subí la escalera con cautela, aferrándome a la barandilla crujiente. El gato debía estar allí, vigilándome. Abrí la puerta de la habitación donde lo había visto, y no lo encontré. Solo vi más huellas que conducían al pasillo, junto a la ventana enrejada. Me incliné para observarlas mejor y noté que algunas habían sido borradas, como si hubieran sido arrastradas con la mano. Saqué la cámara y encendí la grabación. Con voz mesurada,
Expliqué a mi audiencia virtual que acababa de recibir la advertencia de un vecino, un hombre mayor que conocía la historia de la casa. Conté sus palabras sin exagerar. El gato como mensajero de avisos, la imposibilidad de evitar lo que vendría después, la urgencia de marcharse antes de enfrentar el peligro real. En ese momento, la cámara captó un reflejo en el cristal de la ventana. Una figura oscura y difusa que me observaba desde el exterior, apenas visible en la penumbra. Sujeté la cámara con fuerza, tratando de enfocar, pero la imagen se desvaneció en cuanto parpadeé. Sentí el pulso acelerado y apagué la grabación, consciente de que mis videos no debían convertirse en una llamada de auxilio inútil. Decidí bajar al jardín para tomar aire fresco. El viento movía las ramas de los arbustos, y el columpio oxidado se estremecía con un chirrido metálico. Recordé las palabras del vecino. El aviso es lo más liviano. Después viene lo inevitable. En ese instante, un maullido desgarrador resonó cerca, y el gato emergió del follaje, sus ojos verdes centelleando con una determinación casi humana. Me quedé inmóvil. El gato cruzó el sendero despacio y se detuvo junto a mí, mirándome con intensidad. Era como si quisiera retomar la advertencia del hombre, obedecer o enfrentar las consecuencias. La decisión se instaló en mi mente al mismo tiempo que su pelaje brillaba a la luz tenue del día. Sin palabras, entendí que mi estancia en esa casa no era solo una experiencia más para el canal. Era un desafío que ponía a prueba mi cordura, mi valentía y mi destino. Y mientras el gato se alejaba hacia la verja, su maullido anunciaba que el verdadero terror apenas estaba despertando. Esa noche, el reloj de pared marcaba las 12 cuando me desperté sobresaltado. Un maullido agudo, repetitivo y prolongado, se filtró por la rendija de mi puerta. El sonido no era el de un gato doméstico cualquiera. Tenía un tono extraño, desafinado, casi humano en su desesperación. Intenté ignorarlo, convencido de que mi mente jugaba con mis sentidos, pero el maullido se volvió más insistente, como un llamado urgente que no podía soslayar. Me levanté con cuidado, sin encender la luz principal. El nivel de oscuridad en la casa era absoluto. Ni la luna se asomaba por las nubes densas, y las esquinas del pasillo parecían tragarse la tenue luz de la linterna que llevaba en la mano. Cada paso que daba hacía crujir el suelo bajo mis pies, y el eco devolvía el sonido multiplicado, agitándome el espíritu. Al llegar al vestíbulo, el maullido se detuvo de golpe, un silencio tan profundo que hasta mi respiración se escuchaba profusamente. Avancé unas cuantas zancadas hacia la sala principal, diferenciando a tientas los contornos de los muebles cubiertos con sábanas. Me detuve junto al sofá antiguo, y al apartar el paño, descubrí algo inesperado, una pequeña huella embadurnada en una sustancia oscura, como tinta o alquitrán. Mi corazón dio un vuelco. El gato jamás había dejado rastros de su presencia en un material tan extraño. Recordé las marcas en la pared y las huellas de polvo. Pero esto era distinto. El líquido oscuro formaba un dibujo irregular que parecía señalar hacia la escalera. Con la cámara grabando en mi mano libre, susurré para mis suscriptores que acababa de encontrar algo inquietante sin exagerar, manteniendo la calma. Subí al segundo piso por la escalera crujiente, y cada peldaño resonaba como una campana que anunciaba mi llegada. El pasillo se extendía ante mí, y al final, la puerta de la habitación donde había visto al gato en la noche anterior estaba entreabierta. Una luz muy tenue escapaba de su interior, aunque yo no había encendido nada. Empujé la puerta con cautela. En el centro de la habitación, la lámpara de aceite antigua se mecía suavemente, a pesar de que no había corrientes de aire perceptibles. La llama parpadeaba, proyectando sombras danzantes en el techo. Sobre la mesa, junto al baúl abierto, había un cuaderno de tapas negras que no reconocía. Me acerqué y vi que sus páginas estaban llenas de anotaciones, garabatos y pequeños dibujos de un gato con los ojos rojos. Algunos trazos parecían garras y líneas de velocidad, como si el felino hubiese sido retratado en movimiento.
Entonces otra vez el maullido, cerca, muy cerca. Me giré y vi que el gato estaba sentado en el alféizar de la ventana, contemplándome con ojos naranjas brillantes. Sus orejas se movían al ritmo de un sonido que solo él escuchaba. Aún sostenía la cámara, temblando de emoción y pavor. Le hablé con voz queda. ¿Qué quieres mostrarme ahora? No hubo respuesta verbal, pero el maullido surgió de nuevo, esta vez acompañado de un ligero zumbido, como si la casa vibrara con su protesta. Decidí seguirlo más allá, hacia la terraza que daba al jardín trasero. Salí sin pensarlo demasiado, guiado por la curiosidad y la necesidad de exponer la verdad. El gato me precedía, saltando con agilidad sobre las balaustradas. Bajo mis pies las tablas rechinaban y las flores marchitas del macetero crujían con el peso de la brisa nocturna. A cada paso, la atmósfera se enrarecía. El olor a humedad y madera vieja se mezclaba con un dejo metálico que no supe identificar. Cuando alcancé el final de la terraza, me doblé para apartar la cámara y ajustar el enfoque, planeando apuntar al jardín. Fue entonces cuando lo vi. Algo se movía entre los arbustos. Al principio pensé que era la silueta negra del gato, pero su forma era más alargada, como un ser encorvado cubierto por una capa oscura. El maullido se intensificó y se transformó en un sonido seco, entre gemido y gruñido. En el instante en que alzaba la cámara, la figura emergió y se esfumó a gran velocidad, dejando un rastro de hojas que crujían bajo sus pies invisibles. El gato se erizó y emitió un maullido final, lleno de alerta. Dio un salto hábil y desapareció de nuevo, escondiéndose en la penumbra del jardín. Yo, paralizado por el miedo, sentía que algo me empujaba a correr escaleras abajo y a encerrarme en una habitación con llave, evitando escuchar otro maullido que profanara mi calma. Sin embargo, mi instinto de narrador tomó el control. Supliqué al viento y al silencio que cooperaran para registrar aquella estampa terrorífica. Finalmente, reuní fuerzas para salir de la terraza. Con la cámara en alto registré mis últimos segundos allí. El eco de mis pasos, el maullido lejano y el vaivén inquietante de la lámpara en la habitación. Cuando crucé la puerta del segundo piso, supe que algo dentro de la casa había cambiado para siempre. El maullido, que al principio parecía solo un sonido inofensivo, se había transformado en la banda sonora de un enigma mucho más profundo y peligroso. Y mientras descendía las escaleras, escuché un rasguño sutil, como si unas uñas afiladas recorrieran la barandilla, avisándome de que la noche apenas comenzaba a desplegar sus secretos más oscuros. La madrugada transcurría en un silencio opresivo cuando me despertó un crujido sordo que provenía del piso de arriba. El rastro de mis propios nervios me guió hasta el pasillo, con la linterna temblando en mi mano. Al llegar al tramo central de la escalera, noté algo inusual en el suelo. Pequeñas huellas que no recordaba haber visto antes. Eran huellas de gato, sin duda, pero su tamaño parecía más bien el de un cachorro recién nacido, y estaban marcadas con absoluta nitidez en el polvo acumulado. Me agaché para observarlas mejor. Comenzaban junto al pasamanos y avanzaban hacia el corredor, con un ritmo irregular, como si quien las hubiese dejado hubiera vacilado antes de continuar. El pulso me latía en los oídos, y cada inhalación me recordaba el frío que calaba mis hombros. No quise tomar un paso en falso y borrarlas, así que encendí la cámara y fijé el foco en aquel sendero diminuto. Sabía que mis suscriptores valorarían el detalle, pero, más que eso, sentí que debía registrar cada prueba de aquello extraño. Avancé con cautela siguiendo las huellas. Cada paso hacía crujir el suelo, y el eco resonaba como un grito lejano en la casa. Observé que las pisadas rodeaban mi habitación provisional y se dirigían hacia la puerta del estudio, la que todavía no había explorado a fondo. Al llegar al umbral, noté que junto a las huellas aparecían finas líneas de arañazos en la madera clara. No eran marcadas por un animal normal, parecían incisivos, caprichosos que garabatearon símbolos sin sentido aparente. Apreté los dientes y apunté la luz hacia la pared para distinguir mejor esas señales.
Eran ranuras superficiales, pero profundas lo suficiente para llamar la atención. Cada corte parecía haber sido trazado con precisión y pulso firme, lo cual contrastaba con el desorden de las huellas. Intenté interpretar si formaban algún patrón, pero el improvisado trazo parecía más un gesto de reclamo que un mensaje descifrable. En la penumbra, esas líneas parecían retorcerse, como si quisieran darme la espalda y cerrar el paso. El corredor se extendía hacia la derecha con 3 puertas cerradas. Vi las huellas detenerse frente a la última, la que daba al pequeño armario de limpieza. Algo en mi interior me instó a abrirla. Empujé la puerta con un movimiento pausado. Dentro solo encontré estantes vacíos y un balde cubierto de polvo. Sin embargo, al acercarme al balde, escuché un maullido leve, casi imperceptible, que pareció venir de muy cerca. Di un paso atrás y la puerta se cerró de golpe enviándome un sobresalto. El balde se movió unos centímetros, como empujado por una fuerza interna. Contuve la respiración y giré para buscar el origen del sonido. En el pasillo, el gato negro estaba sentado frente a mí, observándome con los ojos más oscuros que jamás hubiese imaginado. No había puesto ningún pie en esos estantes, y aún así sus huellas diminutas habían recorrido todo el corredor. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que él no había dejado rastro desde que entró a la casa por primera vez. Ahora estaba allí, tan cerca, con las patas limpias y el cuerpo sereno. Con voz temblorosa, le pregunté en la grabación si era él quien escribía esos símbolos o si era algo diferente. El gato no se movió, solo parpadeó lentamente y volvió a maullar, esta vez en un tono más grave. Las insistentes vibraciones del mueble cubierto con una sábana en la sala principal se hicieron eco en mis oídos, recordándome que no estaba solo. Cerré la puerta del armario y retrocedí, intentando mantener la compostura para el vídeo. Al revisar con detenimiento las marcas del pasillo, me percaté de un detalle escalofriante. Las huellas aparecían progresivamente más profundas a medida que avanzaban hacia la habitación de invitados, como si el felino, o lo que fuera ese mensajero, hubiera incrementado su fuerza o su urgencia. Y allí, justo al lado de la manija, un arañazo vertical formaba la silueta imperfecta de una letra V. La curiosidad intentó imponerse al miedo, pero mis manos temblaban demasiado como para grabar con precisión. Decidí no seguir más aquel sendero hasta el amanecer. Apunté la cámara hacia la puerta y anuncié a mi audiencia que las huellas indicaban algo inusual en la madrugada, algo que rompía toda lógica. Apagué la grabación, cerré la puerta con cuidado y me dirigí a cerrar con llave mi habitación, esperando que la mañana trajera algo de cordura. Sin embargo, justo antes de girar el picaporte, escuché un maullido ahogado que vino desde el otro extremo del corredor, como un suspiro contenido que me aconsejaba no confiar ni un segundo en el silencio de esa casa. La oscura penumbra de la casa me recibió de nuevo al caer la noche. El cansancio parecía haberse apoderado de mí, pero la necesidad de capturar sonidos reales para mi canal me impulsó a no dormir. Encendí el equipo de grabación y coloqué varios micrófonos estratégicamente en el pasillo principal y en la sala. Cada uno apuntaba hacia puntos donde había sentido mayor actividad, junto al sofá antiguo, cerca de la ventana del segundo piso y delante de la vieja chimenea que, aunque inservible, continuaba cubierta de hollín fresco. Me senté en el piso, rodeado por los cables que crujían al moverse. Miré las luces parpadeantes del grabador y respiré hondo. Mi voz sonó firme cuando saludé a la cámara y expliqué a la audiencia que esa noche recibirían un registro inédito de sonidos capturados en vivo. Apunté que hasta el momento, la mayoría de las voces que había oído eran demasiado leves o distantes, pero que esperaba que esta vez lograra algo revelador. Guardé silencio y me concentré en el micrófono del pasillo. El latido de mi corazón resonaba en mis oídos y me costaba distinguirlo del sonido ambiente. Pasó un minuto sin más que el rumor leve del viento chocando contra las ventanas. Justo cuando comenzaba a dudar, percibí un susurro casi imperceptible, como si alguien hablara al otro lado de la pared. Enderecé la cabeza para escuchar mejor,
y el susurro apareció de nuevo, arrastrándose entre las tablas del suelo. Parecía una voz muy débil, susurrando una única palabra: «Vete». Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral de un extremo a otro. Mi mente buscó explicaciones lógicas. Quizá un pequeño parásito en el micrófono, un ratón corriendo entre las vigas, o mi propio subconsciente jugando una mala broma. Sin embargo, el tono humano de la palabra me convenció de que no se trataba de un sonido casual. Volví a reproducir lo que el micrófono captaba. Ahí estaba, una voz grave, casi rota, susurrando «Vete» con insistencia. Enseguida, me levanté para seguir el origen del susurro. A oscuras sostuve la linterna en la mano izquierda y la cámara en la derecha. Cada paso por el pasillo provocaba un eco que parecía multiplicar aquel murmullo. Giré hacia la ventana cubierta con tablas en la pared norte y sentí un extraño zumbido en el aire, como si unos latidos vinieran de las vigas. Volví a apuntar la luz y descubrí unas pequeñas grietas en la madera. A través de ellas, la neblina exterior se filtraba en finas hebras, difuminando la visión. Acerqué mi oído a la pared y, de nuevo, el susurro surgió con claridad. «Vete». Tomé una grabación de ese instante, pero cuando reproduje el audio, escuché también un maullido profundo, más cercano que nunca, como si el gato estuviera justo detrás de mí. Me giré de inmediato y apunté la linterna hacia el pasillo. No vi rastro de él, pero noté que las huellas diminutas del polvo habían aparecido otra vez, marcando un sendero hacia la escalera. Un escalofrío intenso me invadió mientras bajaba los escalones con sumo cuidado. El murmullo se transformó en varias voces. Ya no era un único susurro enigmático, sino un coro apagado que repetía la misma orden: «Vete, vete, vete». Me detuve en el umbral de la sala principal y giré el micrófono para grabar el ambiente. El silencio retornó, primero absoluto, luego agrietándose por un golpe sordo en el piso superior, como si alguien arrastrara los pies. Decidí no permanecer allí más. Con la cámara colgando del cuello, me acerqué a la antigua chimenea y noté sobre el borde de piedra unos garabatos minúsculos hechos con ceniza fresca. Formaban la silueta de un triángulo invertido, con la punta tocando la lechuza metálica que adornaba el muro. Apreté los labios y analicé mentalmente si aquel símbolo tenía algún significado oculto. Antes de poder pensar en algo, volvió el susurro, pero esta vez parecía emanar desde dentro de mi propia mente, una voz interior que murmuraba con fuerza. Era distinto de la grabación. Retumbó en mi cráneo con un eco grave, pidiendo mi huida. «Vete, vete ahora». Dejé caer la cámara de rodillas y corrí hacia la escalera. Al ascender sentía que cada peldaño temblaba bajo mi peso, como si reaccionara al pánico que se apoderaba de mí. En el pasillo del segundo piso, la puerta del desván se entreabrió sola, dejando escapar una luz débil, verdosa, que nunca antes había visto en la casa. Me detuve frente a ella, con las manos empapadas en sudor. Sabía que algo me esperaba al otro lado, algo que quería mantenerme fuera. El susurro llegó una última vez, directo y claro. «No entres. Vete». Cada fibra de mi cuerpo gritaba obedecer y marcharme de allí esa misma noche, pero también reconocí que, como narrador, mi deber era explorar y revelar la verdad, aunque esto me acarreara consecuencias. Con voz temblorosa encendí la cámara de nuevo y la apunté hacia la puerta del desván. Aquí está la entrada de donde vienen esas voces», dije en un susurro, escudriñando la oscuridad más allá del umbral. El viento dejó de golpear las ventanas y el silencio se volvió tan denso que sentí la presión en el pecho. Era el momento decisivo. Abriría la puerta lentamente o huiría mientras aún pudiera. La luz del grabador titiló, como si marcara el final de mi tiempo de reflexión. Apreté el puño alrededor del mango de la cámara y, en un movimiento instintivo, empujé la hoja de madera con un chirrido agudo. Al abrirse apenas unos centímetros, un maullido profundo vibró desde el interior y, por un instante, creyó ver unos ojos naranjas reflejados en el umbral.
Entonces comprendí que el verdadero eco de este lugar no era el mío ni el del gato, sino el de las voces atrapadas entre las paredes, reclamando mi partida o mi curiosidad en partes iguales. Y mientras la puerta temblaba con un golpe suave, supe que había cruzado una frontera de la cual ya no podría regresar sin entender primero lo que aguardaba tras ese velo de murmullo y sombra. El aire en la casa estaba tan enrarecido que cada bocanada parecía costar el doble. Después de la experiencia en el desván, me prometí no aventurarme más en rincones desconocidos sin prepararme. Sin embargo, el silencio monótono y el leve brillo que escapaba de abajo me arrastraron hacia el pasillo. Avancé con pasos lentos, permitiendo que mis ojos se acostumbraran a la penumbra. En el extremo, bajo un pequeño arco de madera carcomida, noté algo que no había visto antes. La puerta que llevaba al viejo estudio estaba entreabierta, con apenas 1 centímetro de caída en el pestillo. No recordaba haberla abierto, y la cerradura no tenía señal de haber sido forzada. Mi corazón se detuvo un instante. Alargando la mano, rozué la madera fría. Una corriente de aire gélido brotó de ese espacio interior y me empujó hacia atrás. Fue como si la puerta respirara, exhalando un suspiro profundo que estremeció las tablas del suelo. Quise retroceder, pero mi pie tropezó con uno de los cables del micrófono que había dejado tras la grabación anterior. Al enderezarme, me obligué a avanzar y empujé la puerta con suavidad, tratando de no hacer ruido. Se abrió apenas unos centímetros más, y el haz de mi linterna se deslizó dentro. El estudio, iluminado por un foco pálido que goteaba destellos de luz verde, mostraba un caos organizado. El escritorio de caoba estaba cubierto de papeles escritos con tinta negra y roja. Sobre ellos una fotografía antigua mostraba a una familia con atuendos de principios del siglo XX. El padre, de rostro adusto, miraba al objetivo con severidad. La madre, con el cabello recogido, sostenía en brazos a un gato de pelaje oscuro, idéntico al que me acechaba. Y 2 niños pequeños posaban junto a ellos, sonriendo de forma inquietante. Aquella imagen parecía latir bajo el resplandor verde, como un ojo que me observaba. Di un paso al interior, y la puerta se cerró de golpe tras de mí. El golpe resonó como un látigo y mi adrenalina se disparó. Intuitivamente alcé la cámara y comencé a grabar. El aire olía a papel quemado y a humedad estancada, una mezcla que me resultaba insoportable. Caminé hacia el escritorio con cautela, con la resistencia firme de quien a la vez está aterrado y decidido. Noté que uno de los folios tenía palabras subrayadas. Nunca ignores la advertencia. Víctima de un escalofrío, extendí la mano para apartarlos, y las demás hojas se deslizaron de golpe sobre el suelo, como si alguien las hubiese empujado. El leve murmullo de mi respiración retumbó en la estancia. Al recoger un papel, descubrí un garabato entre líneas. La silueta de un gato con la cola erizada y la boca abierta en un maullido inmóvil. A mi lado, la cámara captó un movimiento fugaz. Una sombra que pasó por la esquina, más rápida que mis ojos. Al girar, no encontré nada, pero en el suelo, frente al baúl metálico que descansaba contra la pared, aparecieron 2 huellas húmedas, brillantes, como marcadas con tinta fresca. Un escalofrío me recorrió entero. Decidí rebuscar en el baúl. La tapa se dio con un chillido que retumbó contra las paredes. Dentro encontré un pequeño cuaderno forrado en cuero, con páginas en blanco y letras doradas en el lomo. Memorias de un vigilante. Lo abrí con cuidado y leí las primeras líneas. Fui testigo de presencias que no descansan. Este cuaderno lleva mi advertencia. Si ves sus ojos, teme al mensajero. Mis dedos temblaban. Al levantar la mirada, el foco verde parpadeó y la esquina del techo proyectó una sombra que imitó la forma felina. El gato estaba allí, oculto en lo alto, con sus ojos naranjas clavados en mí. Quise parpadear para asegurarme de no alucinar, pero el brillo fue tan intenso que tuve que apartar la vista. Cuando la volví, la estancia había cambiado.
Las ventanas estaban cubiertas por tablones nuevos, alineados con prisas, y una de las paredes mostraba un símbolo garabateado con garras que yo no recordaba haber visto antes. Un triángulo invertido con una línea horizontal en su base. No entraba viento alguno, pero las tablillas crujieron como un gemido al contraerse. De pronto, escuché un maullido sordo justo detrás de mí. El foco verde iluminó el cuaderno, y al lado apareció el gato, con las patas delanteras apoyadas en el escritorio. Sus ojos centellearon un segundo, y en ese instante vi reflejadas en su pupila diminuta las letras de la línea subrayada. Nunca ignores la advertencia. Mi mandíbula se tensó. Retrocedí 2 pasos y apoyé la espalda contra la puerta, repitiendo en mi mente que todo era real, que esto formaba parte de la historia que debía contar. Con la cámara temblando en la mano, narré en voz baja lo ocurrido. La fotografía de la familia, las páginas de advertencia, el surgimiento del símbolo felino y la aparición de aquellas huellas brillantes. No forzaba la emoción. Sentía cada palabra en la garganta, como un nudo que se apretaba. El gato bajó con un salto ágil y se deslizó entre mis piernas, exhalando un maullido bajo. Alzó la cabeza y desapareció bajo la mesa, mientras yo trataba de recuperar la compostura. Sin embargo, el sonido de la llave oxidada girando en la cerradura me sorprendió. Intenté contener la respiración mientras la puerta se abría lentamente desde fuera. La cámara captó un haz de luz que se coló por la grieta, y por un instante vi 2 manos huesudas empujando la hoja. Mi pulso se aceleró. Nadie podría haber entrado por esa puerta sin llave, o al menos esa era la cerradura que yo conocía. El maullido que surgió a mis pies se mezcló con el crujido de la puerta. Decidí no esperar a ver quién entraba. Dio un fuerte paso hacia atrás, tropecé con un montón de papeles y caí de rodillas. Por reflejo, alcé la cámara para grabar lo que vería y, en el umbral, vislumbré una figura encorvada, encapuchada, sosteniendo un farol cuya luz verdosa arrastraba sombras alargadas por el suelo. Se detuvo apenas un segundo, como midiendo mi presencia, y luego retrocedió con lentitud, sin apartar la mirada de mí. El foco verde parpadeó y se apagó, dejando todo en penumbra. El maullido se transformó en un suspiro profundo, cargado de una tristeza antigua. Quise arrastrarme fuera de la habitación, pero mis piernas se negaban a obedecer. Solo cuando el farol dejó de iluminar el pasillo, el silencio volvió a reinar. Supe que la puerta se había cerrado detrás de la figura y que el estudio quedaba sellado una vez más. Me arrastré hasta la pared, apoyé la cámara y me puse de pie con esfuerzo. Mi mano rozó la sucia textura de la madera. La advertencia de aquel vigilante debía llevarla al vídeo final, y mi decisión de continuar debía entenderse como un pacto de verdad con la audiencia. Aún así, en el fondo del estudio, aquel farol con su brillo verde, la imagen de la familia con su gato vigilante y las letras doradas del cuaderno gritaban un mensaje que no podía ignorar. Esas paredes guardaban secretos que reclamaban ser oídos, pero cuyos ecos podían devorar la paz de cualquiera. Y mientras salía, la puerta entreabierta susurró un último maullido, anticipando que el terror en esa casa apenas comenzaba a desplegar sus verdaderas fauces. Aquella tarde, antes del ocaso, decidí revisar las imágenes que había capturado en la cámara. El recuerdo de la foto antigua de la familia me mantenía inquieto, y sospechaba que en alguna de mis propias fotografías aparecería algo revelador. Sentado junto a la ventana del estudio, encendí el ordenador portátil y conecté la tarjeta de memoria. Las primeras tomas mostraban el pasillo vacío, la sala cubierta de polvo e incluso el desván con su lámpara verdosa, pero en ninguna se advertía nada fuera de lo esperado. Al desplazarme por las carpetas, llegué a una imagen que había tomado al volver de la terraza la noche anterior. En ella aparecía la escalera, las huellas diminutas y, al fondo, la ventana enrejada. Pero algo capturó mi atención.
En la esquina superior derecha se veía una sombra con contornos difusos, apenas perceptible. Aumenté el zoom para intentar distinguirla, pero la figura se convirtió en una mancha borrosa, vacilante, como si alguien se moviera justo en el momento de disparar el obturador. Con el corazón latiendo con fuerza, guardé la foto y repasé el instante exacto con las marcas de tiempo. Había sido apenas un parpadeo, un instante imperceptible. No se trataba de un fallo de la cámara. El desenfoque no se producía por falta de luz ni por movimiento de la lente, sino por algo que quería escabullirse de la toma. Guardé una copia en un archivo aparte y seguí buscando entre las demás capturas. En otra fotografía, tomada dentro del estudio, la figura de la familia antigua sobresalía con nitidez, pero detrás de la madre y los dos niños se vislumbraba una sombra oscura, alargada hacia la derecha. Aquella sombra no correspondía a ningún objeto del cuarto y parecía proyectarse desde un fondo inexistente. Ajusté el contraste en el editor de imágenes, buscando realzar cualquier rasgo, pero lo único que logré fue intensificar el efecto fantasmal. Parecía un ojo oscuro, hundido, mirando hacia la cámara. Sentí la necesidad de compararlo con la foto que había visto en el baúl. La abrí en otra ventana y la coloqué junto a la imagen recién editada. Ambas familias tenían poses similares, pero la sombra difusa en la nueva foto ha añadido un matiz siniestro. Lo más inquietante fue descubrir que los ojos rojos que creía distinguir al fondo de la mancha coincidían con el tono de los ojos del gato. Un rojo intenso, casi carmesí, percutió mi percepción como un aviso silencioso. Bajé la mirada y noté que la cámara, que descansaba al lado del portátil, apuntaba hacia la ventana. Fue entonces cuando la luna rompió las nubes y proyectó una luz pálida sobre el cristal. Casi al mismo tiempo, escuché el crujido de una pata sobre la madera del escritorio. Al alzar la vista, el gato estaba allí, en silencio, mostrándose tan negro como la noche. Sus ojos rojizos centellearon con la misma intensidad que aparecía en la imagen. Me incorporé lentamente y acerqué la cámara. Quise fotografiarlo, convencido de que aquel gesto me ayudaría a recoger la prueba definitiva. Sin embargo, el gato no se presentó plenamente. Cuando apreté el disparador, capturé solo su silueta imprecisa. Al revisar la foto, encontré no la figura de un animal, sino un vaho inquietante, una nube de oscuridad con un par de manchas rojas brillando en el centro. El desenfoque era mayor que en cualquier otra toma, como si el ente se resistiera a ser captado en su totalidad. Mi respiración se aceleró. Extendí la mano para acariciar su pelaje, intentando encontrar en el tacto una razón lógica para cuanto estaba sucediendo. Apreté el obturador de la cámara y otra vez el desenfoque se adueñó de la escena. Sentí el peso de su mirada, y en ese instante reconocí que no era un animal común. Era un vigilante, un intermediario de presencias que escapaban a mi comprensión. Con la cámara temblando en mis manos, narré en voz baja para el micrófono. He intentado fotografiar al gato, pero parece más un espectro que un ser de carne y hueso. Sus ojos arden con un color que no pertenece a este mundo. Al terminar, noté que las marcas de la ventana reflejaban otra sombra, más definida, alargada hacia el interior. Apunté la cámara y grabé unos segundos de vídeo. La sombra retrocedió lentamente, desdibujándose con cada fotograma, hasta desaparecer por completo. Decidí dar un paso más arriesgado, colocar la foto borrosa en la pared del pasillo, junto a la foto de la familia antigua y el cuaderno de memorias. Clavé un alfiler en el yeso y colgué la imagen, con la esperanza de que, al verla constantemente, pudiese hallar algún patrón que me revelara su origen. Me alejé unos metros y observé el conjunto. Las 3 piezas conformaban un tríptico inquietante, una línea temporal donde se mezclaban pasado, presente y algo desconocido. Aún así, la curiosidad me empujó a intentar un experimento. Configuré la cámara en modo ráfaga y la dirigí hacia el tríptico fotográfico. Presioné el disparador con firmeza y, en medio de la secuencia,
Capturé un par de tomas donde la imagen borrosa parecía vibrar, emitir un leve resplandor rojizo. Revisé cada una y noté que, en varias, el contorno central adquiría una forma felina, con el torso alargado y las garras sobresaliendo de la mancha principal. Un escalofrío me recorrió la espina. Guardé las fotografías en una carpeta protegida y apagué el equipo. El gato, mientras tanto, permanecía erguido al pie de la escalera, su mirada fija en mí, como si evalúe mi temple. Me acerqué con lentitud, dispuesto a cerrar el estudio y marcharme por esa noche. Cuando estuve a apenas 1 metro de él, dio un paso hacia atrás, manteniendo el equilibrio con elegancia sobrenatural, y se perdió en el corredor. Me quedé en el umbral, viendo cómo su silueta negra desaparecía tras una puerta entreabierta. Quise seguirlo, indagar en ese rincón donde se ocultaba, pero la fatiga y el miedo optaron por retenerme. Con paso vacilante, regresé a mi habitación, cerré la puerta con llave y me sumergí en la oscuridad, llevando conmigo la certeza de que aquella fotografía borrosa era más que una simple mancha en un archivo. Era la llave para entender el misterio del gato y las advertencias que lo acompañaban. Y mientras la luna se escondía tras las nubes, supe que mis ojos empezarían a ver reflejos de rojo en cualquier rincón donde el terror se ocultara. La noche me esperaba con los ojos abiertos, impaciente por devorar mi descanso. Me acosté temprano, agotado por las investigaciones de la tarde, y caí en un sueño profundo que pronto se tornó agitado. Al principio, todo era familiar. La casa, los pasillos cubiertos de polvo y el tenue resplandor verdoso del estudio. Pero al segundo, las puertas comenzaron a ondular como si fueran de agua, y el suelo se inclinaba bajo mis pies, obligándome a deslizarme hacia un corredor sin fin. Una risa leve, casi maternal, se deslizó entre las paredes curvadas. Intenté detenerme, pero mis piernas no respondieron. Adelante, vislumbré la silueta del gato, cuyos ojos rojos resaltaban en la penumbra como dos faros encendidos. Se giró, y con voz humana, susurró mi nombre con calma inesperada. El tono era grave, profundo, como si proviniera de alguien que llevaba siglos aguardando ser escuchado. «No temas», dijo el gato, aunque su presencia resultaba tan inquietante que mi pecho dolía de tensión. Su voz era dulce, casi tierna, pero en su interior llevaba un filo afilado. Susurró: «Ellos nos vigilan desde la oscuridad. Vinieron antes que tú, y se quedaron atrapados en el eco de estos muros». Quise preguntarle quiénes eran ellos, pero la palabra murió en mi garganta cuando el pasillo tras él se iluminó con una luz rojiza. El corredor se abrió a una sala circular llena de espejos altos. Cada superficie reflejaba una imagen distinta de mí. En uno, aparecía con la cara desencajada por el miedo. En otro, con manos ensangrentadas. En un tercero, envejecido, con el cabello gris y los ojos hundidos. Todos me miraban con reproche. Sentí que susurros brotaban de los espejos, fragmentos de frases incompletas. «No debiste. Te lo advertimos. Ahora serás uno de nosotros». El gato saltó sobre la superficie brillante de uno de los espejos, y al posar la pata, la imagen que me devolvió no era la mía, sino la de la familia antigua que había visto en la fotografía. El padre severo, la madre con el gato diminuto en brazos y los niños sonrientes. Pero sus rostros se distorsionaron en una mueca de dolor al percatarse de mi presencia. En aquel instante, el espejo tembló, resquebrajándose en finas líneas negras que se extendieron por todo el marco. Un grito desgarrador me sacudió, y sentí que me arrastraban hacia el centro de la sala. Los espejos cobraron vida, los fragmentos caían como cristales sobre el suelo y, entre las grietas, emergían párpados que parpadeaban lentamente. Escuché sus voces que respiraban con dificultad y, en coro, preguntaban: «¿Por qué vienes?». El murmullo se convirtió en un viento helado que me cercó y me obligó a cubrir mis oídos. Instintivamente, di un paso atrás y el suelo cedió bajo mis pies.
Caí a un abismo de oscuridad donde el silencio reinó unos instantes, hasta que el maullido resonó detrás de mí, esta vez acompañado de un latido sordo, como un tambor marcando un paso imparable. Me giré, perdido en la nada, y entonces vi que la figura del gato flotaba frente a mí, separada de cualquier cuerpo. «Recuerda lo que encontraste», dijo con voz hueca. «El gato guarda secretos que tu mente no podrá olvidar». El eco de sus palabras se esfumó y de pronto desperté. El colchón crujió bajo mi cuerpo mientras el sudor me empapaba la frente. Las sábanas se habían deslizado y mis manos buscaron a tientas la cámara, el micrófono, cualquier objeto que disipara la pesadilla. Me incorporé sobresaltado y observé la habitación. La luz de la luna se filtraba por la cortina, proyectando una mancha plateada sobre la pared. Tomé nota mental de cada detalle. Los espejos rotos que debían existir en algún lugar de la casa, la familia atrapada en una imagen distorsionada y el sonido grave del gato que hablaba. Apagué la cámara y el grabador, decidido a no capturar ese primer episodio de sueños erráticos, pues temí que la grabación revelara fragmentos de mi mente que ni yo comprendía aún. Sin embargo, en el suelo, junto al borde de la cama, hallé unas huellas diminutas marcadas sobre el polvo fino, las mismas huellas de gato que seguían apareciendo en cada rincón. No había gato vivo en la habitación, pero las huellas estaban allí, como un rastro tangible de mi sueño. Sentí que un escalofrío recorría mi espalda, mezclado con la certeza de que los sueños no me darían tregua. Me senté en el borde de la cama, tratando de calmar la respiración. Cerré los ojos y recordé la voz del gato, grave, convocándome a descubrir algo más allá de la realidad y el terror, secretos que yacían en el corazón de la casa. Al abrirlos, decidí que al amanecer exploraría el sótano, donde no había entrado hasta ahora. Quizá allí encontraría espejos viejos, fragmentos de esa sala circular, o documentos que explicaran por qué la familia estaba atrapada entre las grietas del vidrio. Pero mientras me recostaba, el maullido resonó de nuevo, suave, insistente, como un recordatorio de que las advertencias no cesarían. Y comprendí que mis sueños eran ahora parte del relato, tan reales como los maullidos y las huellas, y que cada noche la casa me revelaría algo nuevo, algo que mi mente consciente debía enfrentar para no perderse en el laberinto de sus propios terrores. El primer indicio de que algo se movía bajo mis pies llegó con un crujido prolongado, apenas perceptible si no hubiera estado escuchando con toda mi atención. Me encontraba en la sala principal, preparando la cámara para una nueva grabación, cuando el suelo emitió un sonido como de madera seca, cediendo a una presión interna. Dejé la grabadora encendida y me apoyé con la mano en el respaldo del sofá, tratando de localizar el origen. Fue entonces cuando percibí un golpeteo rítmico, como si unas garras llamaran a la superficie por debajo de las tablas. Apoyé la linterna en el suelo y me agaché, acercando la oreja con cuidado. El golpeteo continuó. 3 golpes suaves y luego un silencio breve, repetido de manera insistente. No era ni un roedor ni agua goteando. Tenía la cadencia de un código que buscaba una respuesta fuera. Inspiré hondo y, sin pensarlo demasiado, deslicé la punta de un destornillador bajo una tabla próxima. El metal cedió con un pequeño chasquido, y la tabla crujió al separarse ligeramente de las demás. Aparté el destornillador y con las manos quité la madera del suelo, revelando un hueco rectangular oscuro bajo la tarima. El eco del golpeteo se amplificó, como si algo esperara mi gesto. Con la linterna apuntando al vacío, vi marcas de arañazos en las paredes internas de aquel hueco. Símbolos trazados con precisión escalofriante. No eran letras conocidas, sino líneas entrelazadas que formaban un triángulo invertido rodeado de garras y curvas mínimas, idénticas a las líneas que había encontrado en el pasillo días atrás. Asomé la cabeza con cuidado y una brisa fría rozó mi brazo. El golpeteo cesó en ese instante, reemplazado por un murmullo muy lejano, casi imposible de distinguir. Mi pulso se aceleró, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Con la cámara en mano, grabé los símbolos, la textura de la madera astillada,
el polvo antiguo y esas líneas que se extendían por el interior del hueco. Traté de desentrañar su significado, pero la simetría caprichosa me dejó con más preguntas que respuestas. Decidí descender al sótano llevando conmigo las piezas retiradas del suelo. Cada escalón a oscuras me acercaba a un nuevo misterio. El rataplán mecánico del hueco resonaba todavía en mis oídos como un eco insistente. Al llegar a la puerta que comunicaba con el sótano, la abrí con un giro lento, temiendo que algo estuviera expectante. Una ráfaga de aire húmedo y a tierra me envolvió al bajar, y el haz de mi linterna describió destellos sobre viejas cajas, sacos polvorientos y herramientas amontonadas. Encontré un tablón de madera al fondo, con marcas que coincidían con el triángulo invertido. Me arrodillé ante él y observé que alguien, o algo, lo había tallado desde hacía años. El polvo se acumulaba en las hendiduras, pero las líneas aún se distinguían con claridad. Sentí que con cada respiración el sótano se estrechaba, como si la casa misma me recordara que no era un simple invitado, sino un intruso en un ritual inacabado. El sonido sordo volvió a surgir, esta vez debajo de mis pies en el sótano, como un latido prolongado. El golpeteo mecánico se alternó con un susurro profundo, difícil de atribuir a un ratón o a la tubería. Me incorporé y moví las cajas con cuidado, buscando alguna trampilla o entrada secundaria. Bajo un montón de sacos, descubrí una pequeña trampilla de hierro oxidado, asegurada por un simple pasador doblado. Con esfuerzo repliqué la maniobra y liberé la tapa. Una bruma casi imperceptible emergió, enroscándose en el aire frío. Apunté la linterna al interior. El hueco descendía varios escalones de piedra, gastada por el paso del tiempo. El golpeteo apareció de nuevo, marcando el compás de mi respiración. Asomé la cabeza y, allá abajo, distinguí otro triángulo invertido tallado en la pared de piedra, rodeado por escritos casi borrados. Me esforcé por descender, sintiendo como la lámpara temblaba en mi mano al bajar un escalón, luego otro, hasta quedar a pocos metros de la base. Las inscripciones eran más claras. Una fecha antigua, 17 de octubre de 1923, y un nombre apenas legible. Observé la pared húmeda y el brillo intermitente de mis propios ojos reflejado en el metal del destornillador. El golpeteo se convirtió en un taconeo seco, como si alguien caminara detrás de mí, pero al girar solo encontré la oscuridad. El silencio emergió de pronto, denso y expectante, y mi respiración se oyó como un estruendo. Decidí que aquel descenso requería más preparación. Con un último vistazo a los símbolos, subí por la trampilla y cerré la tapa con un golpe metálico. Las cajas volvieron a su lugar cubriendo el acceso. El golpeteo cesó con un suspiro que sentí vibrar en el suelo bajo mis pies. Con la cámara encendida, narré en voz baja que había encontrado una posible entrada a un nivel oculto de la casa, un sótano secreto donde las marcas del vigilante se multiplicaban. Regresé a la sala principal y volví a colocar la tabla en su sitio, asegurándome de no borrar las huellas del polvo que la rodeaban. Las patitas diminutas del gato habían reaparecido, marcando un círculo imperfecto junto a la cubierta de madera. Me quedé observándolas sin atreverme a tocarlas. Sentí que algo me vigilaba detrás de la pared, algo que esperaba ansioso mi próxima jugada. Guardé la cámara y el destornillador y me retiré a mi habitación para revisar las grabaciones. Mientras la casa se sumía en un silencio hipnótico, supe que el suelo bajo mis pies guardaba un secreto más profundo de lo que imaginaba. Un umbral hacia otra dimensión de sombras y mensajes tallados con garras. Cada golpe, cada símbolo y ese susurro murmurando desde la oscuridad me recordaban que las advertencias del gato no eran meros presagios. Eran invitaciones a desenterrar secretos que podrían desafiar mi cordura. El amanecer rompió con una calma engañosa. La casa parecía dormir bajo un velo de luz gris, y el viento apenas movía las ramas de los árboles. Aún así, mi mente no encontraba reposo. Las voces susurrantes, los símbolos tallados y el gato vigilante habían socavado mi tranquilidad. Decidí que lo mejor era buscar ayuda externa.
Preparé la cámara y grabadora, empaqueté mis notas y salí sin hacer ruido. La carretera estaba desierta. Mis pasos sobre la grava crujieron con fuerza mientras caminaba hacia la cabaña de mi amigo Samuel, a medio kilómetro de distancia. Quería explicarle todo. Los maullidos que parecían advertencias, los sueños con espejos rotos, el sótano sellado e incluso las huellas diminutas que seguían apareciendo. Creía que una segunda opinión me ayudaría a entender la magnitud del misterio y, sobre todo, a encontrar una manera de enfrentar lo que habitaba la casa. Samuel me recibió con sorpresa. Me ofreció café caliente y escuchó en silencio mientras relataba cada detalle, sin salirme de la higiene de los hechos. Sus ojos se estrechaban al imaginar la intensidad de mi experiencia. Al terminar, guardé la cámara para mostrarle las fotografías borrosas y los recortes de periódico. Él examinó el tríptico fotográfico, el cuaderno de memorias y las imágenes de la familia antigua. Después de un largo silencio, respiró con fuerza y dijo que debía ayudarme. Propuso venir conmigo esa misma tarde, equipado con linternas, grabadoras adicionales y un detector de sonidos. Sentí un alivio inmediato. No estaría solo. Mi determinación se renovó con la presencia de un aliado. Despedí a Samuel con gratitud y regresé a casa con paso firme, pensando en la posibilidad de enfrentarnos juntos al misterio. Sin embargo, la escena que encontré al llegar me heló la sangre. La verja principal estaba rota, una de las barras de hierro doblada y el cerrojo abierto de par en par. Los cristales de la linterna de la entrada yacían astillados en el suelo, y la puerta, que había cerrado con llave, estaba entreabierta. El corazón me dio un vuelco. ¿Samuel había venido? ¿O alguien más había entrado sin mi permiso? Guardé mi cámara en el bolsillo y me acerqué con cautela. No había señales de lucha ni huellas frescas de calzado, pero sí unas huellas diminutas, idénticas a las del gato que se dirigían hacia el interior. Con el pulso acelerado, encendí la linterna de mi teléfono y avancé por el porche. Cada tabla crujía bajo mis pies, multiplicando el eco de mi propio temor. Entré en la sala principal. Las sombras danzaban en las paredes al compás del haz de luz. Noté que el mantel de la mesa estaba arrancado, atado en un nudo tosco y colgando de una pata de la silla. Un trozo de papel cayó al suelo cuando abrí la puerta, y lo recogí sin atreverse a mirar demasiado alrededor. Era una nota breve, garabateada con prisas. Confía en el mensajero. Mi mano tembló al leerla. ¿Quién la había escrito? ¿Y a quién se refería el mensajero? Olí el aire. Un dejo dulce, como matas de jazmín marchito, flotaba junto a un rastro de hollín. Sabía que el gato no llevaba hollín cuando lo veía, pero sí lo había visto recorriendo el borde de la chimenea. Aquella mezcla imposible de fragancia y ceniza me revolvió el estómago. Seguí las huellas diminutas que avanzaban por el pasillo. No había rastro de Samuel, ni de pisadas humanas, solo aquel camino de garras rodadas en polvo. El pasillo estaba silencioso, salvo por el latido de mis propios oídos. Cuando llegué a la puerta del estudio, noté que estaba cerrada con llave desde dentro. Empujé la manija y se dio con un chirrido sordo. Entré con el haz de luz y vi algo más que papeles y fotografías. Las sillas habían sido desplazadas, formando un semicírculo alrededor de la ventana. Sobre la mesa, el cuaderno Memorias de un vigilante estaba abierto en una página nueva, donde alguien había trazado con tinta roja un símbolo que no recordaba. Un círculo atravesado por una línea ondulada, semejante a un gato en postura de acecho. Mi respiración se detuvo cuando escuché pasos tras de mí. Me giré con la cámara en alto y encontré a Samuel parado en el umbral, su rostro pálido pero sereno. Sus ojos reflejaban la misma mezcla de inquietud y determinación que la noche anterior. Di un paso atrás, aliviado por su presencia, y él me estrechó el brazo con fuerza. «Vi la verja rota», dijo en voz baja. «Quise asegurarme de que estuvieras bien». Asentí sin pronunciar palabra y le mostré la nota que había encontrado. Sus cejas se fruncieron ante el mensaje críptico. Ambos nos silenció un nuevo sonido.
Un maullido cercano, suave pero penetrante que provenía del pasillo. Sin dejar de sostener mi cámara, avancé hacia la puerta del fondo. El gato estaba allí, con el pelaje brillante y los ojos naranjas encendidos. Nos miró a los dos como midiendo nuestra confianza. Samuel encendió su linterna y proyectó el haz hacia el felino. Al principio permaneció inmóvil, y luego, con un solo movimiento, saltó hacia el suelo y se deslizó hacia la escalera. Nos miramos en silencio y decidimos seguirlo con cautela. Bajamos al sótano, donde el aire olía a tierra húmeda y a madera podrida, y las botas de Samuel crujieron sobre la trampilla recién restituida. En el sótano, las inscripciones y símbolos parecían multiplicarse. El gato avanzaba con paso seguro hacia una antigua pila de cajas y retiró una a base de empujones sutiles. Debajo apareció un medallón de metal negro con la imagen de un gato en relieve. Sus ojos centelleaban con el mismo rojo intenso de las fotografías borrosas. Samuel lo recogió con guantes y lo sostuvo delante de nosotros. «Esto parece un amuleto», murmuró. «Un talismán protector». En ese instante, el medallón vibró contra su palma y de nuevo escuchamos un susurro. «Confía en el mensajero». El gato maulló con un eco que retumbó en las paredes de piedra. Supe entonces que aquello no era solo un símbolo. Era una advertencia, un recordatorio de que no estábamos preparados para ignorar el mensaje. Ascendimos del sótano con el medallón y la convicción de no volver a actuar sin compañía. La verja rota, la nota críptica y la ausencia de explicaciones claras confirmaron que alguien, o algo, nos había guiado hasta allí para probar nuestra fe en el mensajero felino. Y mientras Samuel y yo colocábamos el talismán junto a las fotografías, el gato se dio la vuelta, subió las escaleras y desapareció en la penumbra, dejándonos con la certeza de que nuestra lucha contra las sombras apenas comenzaba. La noche se cernía sobre la casa como una manta húmeda y pesada. Tras la experiencia en el sótano, Samuel y yo decidimos pasar la velada revisando el talismán junto a las fotografías y grabaciones. El gato no apareció, pero su presencia flotaba en el aire, indicándonos que el silencio solo era una tregua. Cuando las agujas del reloj marcaron la medianoche, un maullido tenue rompió el mutismo y nos obligó a levantarnos del suelo. Seguimos el sonido por el pasillo principal, con la linterna temblando en mi mano. El rastro del gato nos condujo hasta la sala de estar, donde la chimenea inservible parecía susurrar lamentos en cada grieta. Al enfocar la luz sobre el muro, notamos una mancha oscura que no habíamos visto antes, como si algo se hubiera frotado contra la pintura para desplazarse. Samuel acercó su grabadora y captó un murmullo muy bajo, apenas perceptible pero inequívocamente humano, un suspiro ahogado seguido de un gemido que pedía auxilio. Avanzamos juntos, apoyándonos en el mobiliario cubierto con sábanas. Cada sombra se alargaba y se movía al compás de nuestra respiración. Al llegar al umbral del estudio, un golpe seco resonó tras nosotros. Me giré de inmediato y, al iluminar la pared, descubrí una figura oscura arrodillada, con los hombros encorvados y la cabeza baja. No era el gato, pero su silueta se desdibujaba entre la penumbra, como si fuera la ausencia de luz personificada. Samuel y yo intercambiamos una mirada cargada de temor. El príncipe del silencio nos rechazó con un nuevo gemido, esta vez más urgente. La figura alzó la cabeza y distinguimos un rostro pálido, demacrado, los ojos abiertos, fijos en nosotros pero sin vida. Un aliento frío se escapó de su boca y una gota de humedad recorrió su mejilla como si llorara sin sonido. Involuntariamente retrocedí un paso, mientras Samuel mantenía la grabadora apuntando hacia esa presencia cadavérica. Con voz temblorosa, me acerqué un poco más y le susurré al aire: «¿Qué deseas?». La silueta se mantuvo inmóvil unos instantes y al fin, su cabeza cayó hacia adelante, como si me respondiera: «Vete». El gemido resonó con eco dentro de nuestra cabeza, y al mismo tiempo un maullido agudo surgió en el extremo opuesto de la sala. La sombra se levantó de golpe y se desvaneció contra la pared,
fusionándose con la pintura oscura, dejando tras de sí un fétido olor a tierra húmeda y a flores marchitas. Samuel soltó la grabadora y tomó mi brazo con fuerza. Juntos retrocedimos hasta el pasillo, guiados solo por la luz de las linternas y el latido acelerado de nuestros corazones. Cada paso nos alejaba de aquel rincón, pero el murmullo no cesó. Siguió filtrándose por las rendijas de las puertas como una advertencia constante. Cuando llegamos al umbral de la escalera, nos detuvimos a recuperar el aliento. La casa había dejado su disfraz de casa abandonada y mostraba, por un instante, su lado más desgarrado. Almas atormentadas pidiendo auxilio y advertencias susurradas más allá de la razón. El gato nos esperaba al pie de la escalera. Su pelaje brillante destacaba bajo la luz mortecina de la ventana. Nos observó sin emitir un sonido, como si juzgara nuestro temple. Samuel agachó la mirada y dijo en voz baja: «Él nos guiará hacia lo que busca esta casa. No podemos seguir huyendo». El felino parpadeó lentamente. Su cola se erizó un instante y luego se dirigió hacia la escalera, como invitándonos a subir. Con un gesto de determinación compartida, comenzamos a ascender, ignorando el temblor en las rodillas, convencidos de que aquel encuentro con la sombra nos había preparado para enfrentar lo que guardaba el siguiente piso. Capítulo 13. Revelación de la historia. Al llegar al pasillo del segundo piso, el ambiente cambió. La tensión se suavizó, como si la casa nos otorgara un momento de tregua. El gato avanzó con paso seguro hasta la puerta de la primera habitación, donde depositó el talismán con cuidado sobre el marco. Encendí mi cámara para registrar cada gesto. Samuel colocó junto al talismán el cuaderno de memorias y las fotografías antiguas, formando un pequeño altar improvisado. Fue entonces cuando escuché el chirrido de unos papeles deslizándose tras un panel de madera. Caminé con cautela hasta allí y presioné el panel. Se dio con un crujido ahogado, descubriendo un nicho estrecho. Dentro reposaban varios periódicos doblados, amarillentos por el tiempo. Al leer el encabezado con la luz de la linterna, hallé la fecha: octubre de 1923. El titular relataba la misteriosa desaparición de una familia de 4 miembros, cuyos vecinos aseguraban haber visto, en sus últimas noches, a un gato negro merodeando sin descanso. Volví la página y encontré más recortes. Cartas de vecinos que describían maullidos en la madrugada, muebles movidos y susurros en el pasillo. En una nota manuscrita, alguien había escrito con tinta roja: «Nos llevaron a otro lugar. El mensajero nos liberó, pero nos quedamos atrapados aquí». La letra temblorosa terminaba con un trazo que dibujaba la misma silueta del gato que tantas veces habíamos visto. Orejas puntiagudas, cuerpo esbelto y ojos intensos. Le mostré los recortes a Samuel, cuyos ojos se humedecieron al leer la historia completa. Comprendimos que la casa había sido escenario de un ritual de paso. El gato, mensajero entre dos mundos, anunciaba la llegada de la sombra y la liberación de esas almas. Sin embargo, quienes habían traspasado el umbral nunca regresaron al plano humano, quedándose para siempre en la penumbra. La advertencia, «confía en el mensajero», adquirió un matiz distinto. No se trataba de huir, sino de entender el propósito de esa criatura. Con renovada determinación, decidimos documentar todo y compartirlo con la audiencia. Sabíamos que la revelación de la historia no era el final del misterio, sino el punto de partida para el próximo capítulo de nuestra propia experiencia. El gato nos observó una vez más, sus ojos rojos brillando con un fulgor apacible. Sin emitir un maullido, se dio la vuelta y desapareció tras la puerta contigua, invitándonos a continuar. Con el corazón firme, guardamos los recortes en el baúl y seguimos al mensajero felino, convencidos de que aún quedaban secretos ocultos tras cada puerta y más voces aguardando ser escuchadas. La tormenta se desató sin aviso mientras Samuel y yo explorábamos la segunda ala de la casa. El viento golpeaba los ventanales y el retumbar de los truenos se mezclaba con el crujido del techo, como si alguien caminara entre las vigas. Al principio,
Parecía una lluvia intensa, pero pronto supe que los cristales no soportarían el embate. El agua comenzó a filtrarse por los marcos, dejando manchas oscuras que corrían por las paredes. Había colocado una linterna de aceite en un pasillo lateral, apoyada sobre un barril oxidado, para iluminar el tramo que llevaba a la terraza trasera. Al escuchar un golpe seco, me acerqué y noté que la linterna oscilaba, amenazando con apagarse. El chisporroteo de la mecha me recordó la fragilidad de nuestra luz en medio de aquella oscuridad tormentosa. De pronto, el fogonazo de un rayo iluminó el pasillo. Vi al gato sobre la barandilla, erguido, con los ojos rojizos ardiendo en la penumbra. La linterna se tambaleó, y el líquido oleoso comenzó a derramarse por un costado. Con cuidado recogí el recipiente antes de que se cayese al suelo de madera empapada. El viento entró con fuerza por una rendija abierta, y el haz de la llama se hizo tenue, proyectando sombras que danzaban contra el techo abovedado. Samuel, a mi lado, acertó a preguntarme en voz baja si debíamos retroceder, pero entendí que aquella era una prueba más. El gato nos guiaba hacia algo que no vendría si renunciábamos al camino. Decidí ajustar la mecha para mantener la llama viva. Mientras lo hacía, noté que una de las tablas del suelo emitía un eco diferente, un crujido hueco como si subyaciera un espacio vacío. Señalé a Samuel que me seguía, sosteniendo él su propia linterna de batería, cuya luz blanca se abría paso en la neblina interior. Avanzamos hacia la terraza trasera, donde el cataclismo exterior parecía menos impactante. La lluvia caía en cortinas sobre el patio y los arbustos agitados. Allí, sobre el suelo húmedo, el gato nos esperaba. Su pelaje estaba erizado y las gotas de lluvia relucían en su lomo. Detrás de él, una brújula antigua y oxidada yacía apoyada contra el muro, como si alguien la hubiera dejado allí para hallar el norte de lo inexplicable. Me agaché y la recogí con cuidado. El vidrio de la brújula estaba intacto, pero la aguja giraba sin cesar, incapaz de fijar un rumbo. Miré al gato, y sus ojos se clavaron en mí, instándome a no temer la dirección incierta. El estruendo de un trueno hizo vibrar el pavimento y, en ese instante, la linterna de aceite emitió un chisporroteo final. Su llama titiló y se apagó, sumiéndonos en la penumbra completa. Samuel encendió su linterna de mano y nos rodeó un silencio pesado, solo roto por el rugido de la tormenta afuera. Observé la brújula reflectar la suave luz blanca. La aguja apuntaba con insistencia hacia la puerta que comunicaba con el ático. Aún sin entender, supe que debíamos seguir. Con pasos cautelosos regresamos al pasillo, llevando la brújula como testigo. Cada gota de lluvia que se colaba por las ventanas resonaba a nuestro alrededor, y el murmullo del viento coreaba las voces antiguas que pedían paso. El gato giró sobre sí mismo y descendió por la escalera principal, sus patas apenas produciendo sonido. Al pie, se detuvo y abrió los ojos con un destello intenso, señalando con la mirada el acceso al ático. «Sueles guiar mejor que cualquier luz», susurré a Samuel, quien asintió con determinación. Ascendimos por la escalera principal, siguiendo al felino que desapareció tras la puerta del ático. El silencio reclamó su reino, y el eco de nuestras pisadas se fundió con el retumbar exterior. Llegamos al descansillo, apoyamos la brújula sobre el alféizar y abrimos la puerta con cuidado, conscientes de que, tras ella, la linterna de aceite sería reemplazada por la única luz real, nuestra voluntad de avanzar. Capítulo 15. Garras en la pared. El ático nos recibió con un aire rancio, cargado de polvo y recuerdos olvidados. El suelo estaba cubierto de trastos, baúles, marcos sin espejos, libros cuarteados y un viejo maniquí de costura. La única ventana, estrecha y cubierta de polvo, dejaba entrar un rayo mortecino, pintando motas de polvo en el aire estático. El gato se deslizó con sigilo hacia el fondo, marcando el camino hasta una pared donde noté algo distinto. Arañazos recientes. Me acerqué, y con la luz de la linterna de Samuel,
Descubrí que las marcas eran profundas y frescas. Formaban una serie de líneas entrecruzadas que delineaban una fecha y un nombre: 13 y María. El trazo denotaba urgencia, como si quien lo dejara quisiera gritar su existencia antes de desaparecer. Alrededor, decenas de garras habían surcado la pintura, creando un laberinto de furia silente. El susurro de la tormenta afuera quedó atrás. Allí, en el ático, el silencio pesaba como un sello. Sostuve la cámara y filmé las marcas, describiendo la fecha y el nombre, preguntando quién era María y por qué estaba allí. El haz de la linterna reveló también un resto de tela enredado en una de las uñas, un fragmento de una prenda clara, tal vez un vestido antiguo. Samuel lo recogió con suavidad, consciente de no destruir aquella huella. El gato permaneció inmóvil, observando desde lo alto de una viga. Se inclinó, maulló con suavidad y dio un salto ágil hasta mis pies. Sus ojos rojos parecían pedir acción. Comprendí que 13 y María no era un simple mensaje, sino un reclamo. Esa casa había vivido algo sufrido por una mujer llamada María, y un día señalado, quizá un aniversario de aquel suceso. Decidí rebuscar entre los trastos próximos. Encontré un baúl pequeño, cubierto de polvo, sellado con una llave oxidada colgada de un clavo en la pared. Con cuidado, la inserté en la cerradura. Giró con un chirrido prolongado, y al abrirla, dentro yacía un diario de tapas de cuero agrietadas. En la primera página, leí la letra inconfundible de una mujer. Soy yo, María. El día 13 todo se rompió y el mensajero apareció. Ahora grito mi nombre para no ser olvidada. Pasé las páginas con reverencia. Describía noches de maullidos, visiones de sombras y la aparición de un gato negro que la condujo a este ático para enfrentar a la sombra que la acechaba. Con cada línea, su lenguaje mostraba la misma sencillez y el terror crepitante que habíamos vivido. La última entrada, tachada con prisas, decía: si lees esto, tú serás el elegido. Confía en el gato. Él me dejó aquí, pero tú debes continuar. Una ráfaga de viento atravesó la habitación, moviendo con suavidad las páginas del diario y soltando un maullido largo y grave. El gato se erizó y salió disparado de la habitación, bajando las escaleras. Samuel y yo nos miramos, con el diario apretado entre mis manos. Sabíamos que aquel testimonio no era el final de un capítulo, sino la llave para entender el próximo. Las huellas de María, su lucha, su urgencia, se unían a nuestra historia. Guardé el diario junto a las marcas en la pared y sellé el baúl con la llave. Encendí la cámara una vez más y narré lo encontrado. La fecha, el nombre, el fragmento de vestido y el diario de María. La tormenta seguía afuera, pero en el ático reinaba una tregua extraña, como si la voz de María hubiera calmado por un instante el caos. Mientras descendíamos de nuevo, los peldaños crujían con un ritmo acompasado, y en el descansillo, la brújula apuntó hacia la siguiente puerta. No sabíamos qué nos esperaba al abrirla, pero teníamos ahora un nombre y una fecha grabados en la madera vieja. Y el gato, nuestro mensajero fiel, esperaba al pie de la escalera, con la mirada encendida, listo para guiarnos hacia el corazón de la sombra que continuaba susurrando desde las paredes. El frío se intensificó justo al cruzar el umbral de la puerta principal. La lluvia había cesado, pero las nubes seguían bajas, como un gran aliento oscuro sobre la casa. Samuel y yo regresábamos del ático, cargando el diario de María y llenos de preguntas. El gato nos esperaba en el umbral, sentado con las patas delanteras juntas y la cola enroscada alrededor. Sus ojos rojizos brillaban con impaciencia. Descendimos al pasillo principal, apoyándonos en la barandilla para no tropezar con los cables y trastos que dejábamos a nuestro paso. Cada pisada retumbaba en las paredes, provocando que el eco devolviera un murmullo lejano que parecía repetir mi propio nombre. Al llegar a la sala, noté que la chimenea desprendía un leve resplandor interior, como si el fuego intentara renacer de las brasas frías. Me acerqué para auxiliarme de la cámara térmica.
La pantalla mostró un punto de calor en el centro, justo donde residían las cenizas. Al inclinarme para investigar, un grito desgarrador estalló en mi mente antes de escucharse en la realidad. Fue un sonido afilado, nacido de la desesperación de alguien que no había encontrado eco en ningún oído hasta ese instante. Me tapé los oídos y di un salto atrás, mientras el eco del grito se desvanecía en un aullido de viento que cruzó la estancia. Samuel me sostuvo por el hombro, y su rostro palideció al comprender que ese grito había roto la barrera invisible entre nosotros y los fantasmas que habitaban la casa. La grabadora registró el aullido con nitidez, un solo grito, seguido de un silencio brusco, tan profundo que el latido de mi pulso se sintió como un trueno. Al reproducir la cinta, escuchamos también un susurro casi imperceptible que decía María. Sin pensarlo, coloqué el diario de nuevo sobre la chimenea. Al contacto, el punto caliente desapareció y la pantalla de la cámara térmica recuperó uniformidad. El fuego quedó extinguido al igual que el vestigio de calor que había señalado un lugar específico. Comprendimos que aquel grito era la voz de María, atrapada en un instante de agonía en alguna parte de la casa. El mensajero felino alzó la cabeza y maulló con un tono que denotaba urgencia. Nos levantamos en silencio y seguimos al gato, cuyas patas apenas rozaban el suelo. Nos guió hasta la pared secreta del pasillo, la misma que habíamos abierto para hallar los recortes de periódico. Ahora estaba cerrada, lisa y sin fisuras. El grito había alertado a la casa, y el sendero se había transformado en un muro sólido. Samuel palpó el muro y, sin soltar el diario, recorrió la superficie en busca de una imperfección. Allí, casi invisible bajo la pintura descascarada, halló un diminuto surco, una muesca en forma de llave. Introdujo el dedo con cuidado, y el panel cedió despacio, revelando el nicho oculto con una pequeña llave de bronce colgada de un clavo invertido. La recogí y la sostuve con el pulso firme. El mismo mechón de María, su diario, el talismán, y ahora esta llave conformaban las piezas de un rompecabezas macabro. El gato bajó la mirada y regresó a la sala, como invitándonos a actuar con rapidez. Sin dudar, inserté la llave en la cerradura interior del nicho. Tras girarla, oí un clic profundo y el nicho se abrió, dejando al descubierto un pasaje estrecho que descendía en espiral hacia las profundidades de la casa. El aire que emergía olía a moho y a salitre, mezclado con el perfume marchito de jazmines. Miré a Samuel, cuyos ojos reflejaban una mezcla de miedo y resolución, y avancé primero, con la linterna apuntando al suelo de piedra. El felino nos siguió un par de pasos detrás. Cada escalón crujía bajo el peso de mis botas, y la luz proyectaba rostros alargados en la pared. Al fondo, un arco de piedra daba paso a un recinto circular, el corazón de aquel subsuelo secreto. Respiré con fuerza cuando el pasillo desembocó en una sala con los muros cubiertos de inscripciones y dibujos de gatos y figuras encapuchadas. En el centro, unos pilares sostenían un techo bajo, y en su base, grabado en piedra, el nombre María, junto a la fecha 13. El grito se repetía en mi mente, un lamento que clamaba justicia. El gato cruzó lentamente la sala y se detuvo frente a un pedestal de piedra. Sobre él, un medallón idéntico al que ya habíamos visto, pero en este caso grabado con un relieve de María de pie, alzando la mano contra una sombra. Me arrodillé y lo recogí con manos temblorosas. La cámara registró cada detalle: la humedad, las inscripciones, el medallón, y mientras lo sostenía, el pedestal vibró muy levemente, como un suspiro contenido desde hace 100 años. Supe entonces que el grito de nadie había sido en vano. Había marcado el punto donde la memoria de María aún latía, donde su voz aguardaba ser liberada. El mensajero se frotó contra mis piernas y giró hacia la salida, invitándonos a seguirlo de nuevo hacia la luz. Subimos por la escalera de caracol con el corazón encogido, sabiendo que ahora teníamos la última pieza para enfrentar la sombra definitiva. Pero la casa aún guardaba un gesto retorcido.
El grito había abierto la puerta a algo que nadie más podía escuchar. Cuando emergimos de la escalera secreta, la casa había recuperado su silencio habitual, como si aquel grito subterráneo no hubiese dejado rastro en su superficie. El gato nos condujo de vuelta al salón principal y nos detuvo frente al gran espejo antiguo que había estado cubierto tras una sábana desde nuestro primer día. Samuel y yo nos miramos con un nudo en la garganta. Sabíamos que detrás de aquel reflejo aguardaba la verdad última. Quité la sábana con lentitud y revelé el espejo de marco dorado, cuarteado en una esquina. La superficie reflectante mostraba la estancia tal como la dejábamos, pero en el centro, una mancha oscura comenzaba a extenderse, como una sombra viviente. Sujeté el medallón de María delante del espejo. Su luz mortal no reverberó, pero el medallón pareció tironear de mi mano, como si quisiera ser sumergido en esa mancha. Sentí un escalofrío al ver que la sombra adoptaba forma humana. Alguien encapuchado, con brazos alargados y dedos terminados en garras, emergía lentamente del vidrio. La mano de la figura se apoyó en el marco y lo presionó, abriendo una fisura mayor. El espejo crujió, y la madera crujió junto al muro, creando un sonido agudo. El gato maulló con insistencia, rozando mi pierna y mirándome con ojos que pedían valor. Me aventuré a colocar el medallón sobre el marco, justo donde la sombra alzaba la mano. El instante fue frío y agónico. El metal rozó la superficie del espejo y un golpe resonó, como un latigazo. La mancha oscura retrocedió y la figura empezó a desdibujarse, pero antes de desaparecer por completo, alzó el rostro encapuchado y lo miré fijamente. Sus ojos, dos pozos negros sin vida, se clavaron en mí con odio ancestral. Un grito mudo escapó de sus labios y el suelo tembló bajo nuestros pies. Samuel sostuvo la cámara con determinación y registró el momento en que el marco del espejo se fracturó en líneas radiantes. La sombra luchó por aferrarse, pero el emblema de María brilló con un resplandor tenue, y la figura se difuminó en un suspiro de polvo negro. Con un crujido final, el espejo estalló en 1000 fragmentos que cayeron al suelo como lluvia de cristal. El silencio reapareció, pesado y absoluto. Samuel y yo nos quedamos inmóviles, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El gato, sin apartar la mirada, dio un paso adelante, se lamió un costado y luego maulló suave, como si confirmara nuestra victoria. Recogí los trozos de espejo con cuidado y guardé el medallón en mi chaqueta. Sabía que cada fragmento tendría que ser enterrado, cada vestigio de aquella oscuridad sellado para siempre. Respiré profundo y miré a Samuel, quien asintió con comprensión. Nuestro relato había alcanzado el corazón del misterio. María había sido liberada, la sombra desenmascarada y el mensajero cumplido su misión. El eco de pasos resonó tras nosotros. Al girar, no había nadie, solo la estela de una cola negra desvaneciéndose por el pasillo. Nos quedamos en silencio unos instantes más, saboreando la calma antes de que la casa regresara a su estado habitual de abandono custodiado. Con la cámara apagada, guardamos las últimas grabaciones y recogimos nuestras cosas. El amanecer aún estaba lejano, pero el aire ya parecía más ligero. Sabíamos que aún quedaba el último episodio por narrar, cuando la audiencia descubriría cómo la sombra fue expulsada y qué aprenden quienes escuchan las advertencias de un gato capaz de guiar almas perdidas hacia la luz. Mientras salíamos de la casa, la puerta se cerró tras nosotros con un susurro suave, como un agradecimiento silencioso de las voces que por fin lograron descansar. El aire de la mañana parecía diferente, más ligero y frío, como si la casa hubiera expirado un último suspiro durante la noche. Samuel y yo estábamos frente al portón oxidado, con la cámara guardada pero el corazón aún palpitando a 1000. El mensajero felino, que nos había acompañado fielmente hasta el final, se detuvo en el umbral y nos dedicó una mirada penetrante. En sus ojos brillaba la serenidad de quien cumple con su deber. Sabíamos que, a partir de ese momento, la casa dejaba de ser un misterio para convertirse en una historia que compartiríamos con el mundo. Recorrimos por última vez el sendero de grava,
con los primeros rayos del sol devolviendo el color grisáceo a las piedras. El aire olía a tierra húmeda y a hojas secas. El murmullo del bosque cercano nos envolvía en un silencio cómplice. Samuel guardó el medallón de María y los fragmentos del espejo en una caja reforzada. Yo sujeté el cuaderno de memorias y el diario de la mujer que había quedado atrapada en el ático. Cada objeto era testigo de un destino interrumpido y de un rescate logrado gracias al gato negro. Mientras caminábamos hacia el coche, recordé los momentos más intensos. La linterna oscilando en el pasillo, el susurro que decía «vete», las huellas diminutas que se desvanecían al ser seguidas, y el grito de María que abrió el nicho secreto. Recordé la sombra encapuchada ante el espejo y el crujido final del vidrio al romperse. Todo había culminado con el resplandor tenue del medallón, expulsando la presencia maligna que había enraizado la casa en el miedo. El gato se detuvo junto al umbral, mirando a la casa como si la despidiera. Parpadeó 2 veces, y la segunda dejó ver un destello carmesí. Luego giró, pasó bajo la verja y se perdió entre los helechos que crecían al borde del terreno. Samuel y yo nos quedamos en silencio, asimilando que aquel felino no era simplemente un animal, sino el guardián de una frontera entre 2 mundos. La casa, ahora purgada de su carga de sombras, quedaba bajo su protección, libre de humanos pero custodiada por el mensajero. Subimos al coche con cautela, cuidando de no soltar la caja con los objetos sagrados. En el asiento trasero, el diario de María abría sus páginas en blanco, como si la historia hubiese concluido y esperara a ser narrada con exactitud. Encendimos el motor, y mientras el vehículo avanzaba lentamente, vislumbré el perfil de la casa recortándose contra las copas de los árboles. Una última ráfaga de viento movió las cortinas de una ventana del segundo piso, como si alguien la saludara. Al tomar el camino de vuelta, los primeros susurros de la brisa en los pinos sonaban ya no como advertencias, sino como una canción suave que marcaba el ritmo de nuestra huida. Samuel encendió la grabadora para registrar nuestras impresiones finales. La cadena de sucesos, los objetos guardados, la forma en que el mensajero había revelado cada capa de secreto. Hablamos con calma, sin sensacionalismo, transmitiendo la autenticidad de quienes vivieron esos días al borde del terror y la salvación. En un claro, detuvimos el coche para respirar profundamente y dejar que la epidermis recuperara la normalidad. La luz del sol calentó nuestro rostro. Compartimos una mirada de complicidad. Habíamos decidido que la historia merecía difusión. Cada capítulo, cada objeto, cada susurro. Pero también sabíamos que algunos fragmentos debían permanecer en el secreto de las sombras, preservando la frontera que el gato había abierto y cerrado con su presencia silenciosa. Reanudamos la marcha hasta llegar a la ciudad. El bullicio cotidiano, el tráfico y las voces humanas nos recibieron con su estruendo familiar. Guardamos la caja con el medallón y los trozos de espejo en un lugar seguro, lejos de miradas curiosas. El diario de María y las notas del vigilante fueron digitalizadas y respaldadas para su narración final. Samuel y yo prometimos no revelar las claves que permiten abrir de nuevo las puertas del subsuelo. Solo contaríamos la historia desde el umbral de la experiencia, sin invocar aquello que debía permanecer sellado. Esa noche, al editar el primer vídeo de la serie, repasé cada toma con cuidado. Las huellas diminutas, los garabatos en la pared, la fotografía borrosa, el susurro atrapado, el rostro de Samuel junto al espejo roto. Todo formaría parte de un relato en primera persona que mantuviera la tensión sin sacrificar la coherencia. Decidí cerrar el episodio con un plano al mensajero. Un gato negro cruzando la calle bajo la tenue luz de una farola. Sus ojos rojizos se clavaban en la cámara, como un recordatorio de que las advertencias no son simples ecos, sino señales vivas. Al subir el vídeo a la plataforma, le añadí un mensaje final. Si alguna vez un gato aparece sin invitación, presta atención a su mirada. Tal vez te advierta de algo que nadie más podrá ver. Cerré el ordenador con la satisfacción de quien ha enfrentado el terror y lo ha transformado en verdad. Aún así, supe que la huida no era la liberación total.
La casa, ya sin sombra, quedaría intacta para futuros viajeros, protegida por un guardián silencioso. En mi mente, repetí el nombre de María, agradeciendo su testimonio y comprendiendo que cada historia real es un puente entre el mundo visible y el inexplicable. Me acosté con la certeza de que, cada vez que el maullido de algún gato negro llegara a mis oídos, estaría preparado para escuchar su advertencia. Porque huir puede salvar el cuerpo, pero solo enfrentar el misterio concede la paz del alma. Y mientras el mensajero recorría calles desconocidas, su sombra se alargaba en rincones donde el miedo y la curiosidad se entrelazan, dispuesta a guiar a quien se atreva a cruzar la frontera de lo desconocido.